Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando del tema acerca de Efesios 4:11, el ministerio de 5 oficinas, el ministerio quíntuple que está formado por apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, hombres capacitados por el Espíritu Santo para llevar una obra específica, que es la de unificar el cuerpo de Cristo y llevarlo a una estatura de entendimiento que es la estatura del varón de Cristo, es decir, llevarnos hasta la perfección. Ellos están trabajando con dones espirituales dados por el Espíritu Santo para edificar un cuerpo, para llevarlo a perfección. Ellos trabajan en el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Ellos proveen al cuerpo de Cristo de las herramientas, de lo necesario para un perfeccionamiento espiritual, para alcanzar la medida, para alcanzar la estatura de entendimiento total de la palabra de Dios. Esa es la labor que estos 5 oficinas ministeriales realizan. Definitivamente hemos tenido en el siglo XX el ministerio profético de William Branham con las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el hermano terminó su ministerio. El hermano dio su mensaje, la novia lo recibe, y tal como Apocalipsis 10:8 nos dice, ella vuelve a profetizar, ella vuelve a traer la profecía, ella continúa la voz de aclamación, ella continúa con el clamor de medianoche para nuestro día a través de un mensaje que es el mensaje de la hora que nos lleva a la perfección. Hemos invitado hoy al pastor Mervis Carrasco de Venezuela para hablarnos de este tema. Bienvenido, pastor Mervis. Muy buenas tardes, hermano Eber García. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre hemos dicho, amén, ¿no? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, ¿verdad? Esperemos que Dios hable claro sobre el ministerio quíntuple, porque Él es el que abre el entendimiento de vuestros ojos, como dice allá en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. En Oseas 4:6 Él dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. ¿Verdad? Dios ha traído el ministerio quíntuple en cada una de las 7 edades. Dios ha traído el ministerio quíntuple. ¿Ves? Siempre hemos dicho que Dios, ¿verdad?, cuando trae el mensajero es singular. Pero en Apocalipsis, ¿verdad?, siempre cuando dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es plural, es para un pueblo con percepción profética, para un pueblo diferido. ¿Ves? Ya no es singular, ya es plural, y ya lo vamos a ir viendo por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que Dios, este ministerio quíntuple no es de ahorita, pues es desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y que todos estos ministerios empiezan allá en Génesis, ¿ve? Con Abel. Abel representaba ahí el pastor, Abel representaba el ministerio quíntuple porque es el que podía ver, y es el hombre humilde, el hombre simple para este tiempo, ¿verdad? Que muchos hermanos no pueden entender que el verdadero el ministerio quíntuple, después que se van los 7 mensajeros, entra a la escena el ministerio quíntuple en profundidades, ¿no? Porque Dios siempre ha utilizado el ministerio quíntuple. Eso lo dice el apóstol Pablo, el primer mensajero, ¿verdad?,
a la edad en Éfeso, Pablo habla ahí de los 5 ministerios, por eso es quíntuple, número 5, ¿verdad? Y vamos a leer en Efesios 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Y que sea Amén. Dios dándonos entendimiento para que nosotros podamos entender. Siempre hemos citado, ¿verdad? En Apocalipsis 1:16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. 7 estrellas, ya sabemos que eran 7 mensajeros, ¿verdad? La espada aguda aquí es Hebreo 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios ha traído, ¿verdad?, 7 mensajeros a la escena, como ahí el ministerio quíntuple, que fue el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios ha traído 7 mensajeros para perfeccionar el cuerpo, ¿verdad? Para llegar a la estatura de un varón perfecto. Y después de Cristo, del 53 al 170, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es singular, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? 53, 170, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Erineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Salde y Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Dios ha traído 7 mensajeros para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y así predicó Dios a través de su santo profeta, un mensaje que lo tituló A la estatura de un varón perfecto. Y esta estatura tiene 7 escalones y el 8º escalón sería la piedra de corona, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hermano Branham, la estatura de un varón perfecto dice fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. 7 virtudes, ¿verdad? Y después dice, después en la estatura de un varón perfecto viene el Espíritu Santo y después viene la piedra de corona, que sería el 8º escalón, que es el Señor Jesucristo. Después de los 7 mensajeros, ¿verdad?, que son bíblicos, ¿verdad?, no hay un 8º mensajero terrenal, no hay un 8º mensajero terrenal. Después de los 7 mensajeros, ¿verdad?, entra el ministerio quíntuple. No hay profeta vindicado como los 7 mensajeros y como el hermano William Mario Branham. 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas, 7 truenos, ¿verdad? Ahí viene Dios para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Y el ministerio quíntuple hoy en su plenitud es un cuerpo místico, como dijo usted ahí empezando, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo aquí en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo, ¿verdad? En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en el amor. Ya sabemos que la estatura de un varón perfecto, el amor es la piedra de corona. La piedra de corona no es William Soto Santiago, no es Félix Cocú, no es el hermano José Braja, no es el hermano Coloma, no es ninguno que se ponga ahí, no es un tal Moisés de Perú, nada de eso, ¿verdad? El 8º mensajero es el mismo Señor Jesucristo.
Después de los 7 mensajeros entra la escena del 8º mensajero en el ministerio, en un cuerpo místico, en el ministerio quíntuple para edificación de los santos. Es donde Dios se está moviendo, ¿verdad? Allá en la ley, los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia es la novia. Era Cristo en la novia en 7 mensajeros. En estos 2000 años, Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, en simplicidad, en humildad, ¿ves? Porque eso es lo que hace el ministerio quíntuple, hombres humildes y hombres que se van a pegar a lo más posible al primer mensajero, que fue el apóstol Pablo. El hermano Branham dice en la edad de una verdadera iglesia se va a parecer a la iglesia de Éfeso. Esa es la verdadera, esa es la iglesia original, y todo ministro, todo apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, ¿verdad? Y maestro se va a parecer al apóstol Pablo, porque él fue el mensajero a nosotros los gentiles, ¿ves? Entonces, hablando de la edad de verdad, el apóstol Pablo, ahí en Apocalipsis 2:1, ¿verdad? Es singular, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ve, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardi, ve, todo era singular, siempre vemos singular, pero en Apocalipsis 2:7 dice escribe al ángel de la iglesia, ya no dice escribe al ángel de la iglesia, dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:3 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es un mensaje, ya no es un mensaje singular, sino un mensaje plural. El primer mensajero, el apóstol Pablo, trajo un mensaje plural, y todo el que escuchó al apóstol Pablo estaba escuchando la verdad, Todo el que escuchó a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano William Mario Branham escuchó la verdad, porque ellos fueron la obra de Dios para ese tiempo. No sabemos que Lutero predicó la Trinidad igual que Wesley, pero en el tiempo del fin Dios traería un restaurador, ¿verdad? Que es el 7º mensajero y que es el 4º Elías, ¿no? El 4º Elías, como dice en Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está el 4º Elías, ¿verdad? Para un pueblo con percepción profética, porque siempre hemos hablado de las cinco venidas del profeta Elías, de las cuales ya han venido 4 veces, ¿verdad? Ya Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Si vemos ahí en primer libro de Reyes, ¿verdad? 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes, 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. En Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, y la 4ª vez que vino Malaquías 4:5, ¿ves? Entonces, muchos religiosos dicen que Malaquías 4:5 era Juan el Bautista, pero estaríamos errados y la Biblia estaría errada, porque cuando Juan predicó el mundo no se acabó en candela. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios serán estopes en aquel día, que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. En 2 de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego, o sea que este mundo se va a acabar en candela. El 4º Elías, ¿verdad? Es la misericordia de Dios sobre un pueblo, ¿verdad? Para que un pueblo avance, crezca, y la 5ª vez que viene Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Apocalipsis 11:6, ¿ves? El que cerró los cielos, el profeta Elías, el que convirtió el agua en sangre, Moisés. Entonces ahí vemos los ministerios, ¿verdad? Este ministerio quíntuple, dice el hermano Branham, va a ser tan simple, tan humilde, que le pasará mucho por encima y a otro le pasará por debajo, porque el hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose en la misma, ¿ves? Entonces Pablo, ¿verdad? Dice que el ministerio quíntuple viene para perfeccionar a los santos, y Pablo fue el que habló, porque en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces Dios en simplicidad, en humildad,
Dios trae el ministerio quíntuple para que un pueblo avance, crezca. Así como Job, ¿verdad? Job 25:6 dice que somos gusanos, pero nosotros no nos quedamos gusanos, ¿ves? Nosotros no nos quedamos gusanos, ¿verdad? Pasamos en el vientre de nuestra madre, pasamos a ser un cigoto, un embrión, un feto. ¿Ves? Ya no cuando nacemos no se nos dice feto, se nos dice un recién nacido o un bebé. ¿Ves? Ya toda la vida no nos quedamos bebé, pasamos a ser un niño, no nos quedamos toda la vida un niño, pasamos a ser un adolescente, no nos quedamos toda la vida un adolescente, pasamos a ser un adulto, no nos quedamos toda la vida un adulto, pasamos a ser un anciano. ¿Qué del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué del cuerpo místico? ¿Ves? Del Señor Jesucristo. ¿Ves? El cuerpo místico es tan simple y tan humilde, ¿verdad? Que siempre es representado en un pastor como Abel allá en Génesis 4:3. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Abel obtuvo revelación, Abel obtuvo revelación, ¿verdad? Y fue Abel el que por revelación, ¿verdad? Llevó excelente sacrificio, mientras que Caín era un religioso, y Caín lo que llevó fue un altar de fruta, porque no tuvo revelación. ¿Ves? Sabemos que fe es revelación. En Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? En Hebreo 11:4 dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Como siempre hemos recordado, ¿verdad? Que Abel no tuvo pergamino, no tuvo una Biblia físicamente, no tuvo los 1200 sermones que tiene el hermano Braham, no tuvo tablet, no tuvo chip, no tuvo teléfono como tenemos en la actualidad, ¿verdad? Que la Biblia aparece en nuestro teléfono. Ve, Abel lo que sí tuvo fue revelación. Por eso el apóstol Pablo, que es el primer mensajero, ¿verdad? Y fue el primer mensajero y fue el único que habló del ministerio quíntuple, porque Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Los demás, Irineo, Martín, Colombo, Lutero y Wesley fueron reformadores, no tuvieron la luz que tuvo Pablo y que tuvo el hermano William Mario Braham. Entonces, el pueblo de Dios es un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Y Dios está obrando en un cuerpo místico. Así como el hombre no se queda toda la vida un gusano, como dice en Job 25:6, sino que tiene un avance. Este cuerpo natural tiene un avance, el cuerpo espiritual también tiene un avance. ¿Ves? Tiene un avance. Por eso el hermano Braham dice que este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo místico, este cuerpo misterio, dice que Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, los pentecostales representaron la boca, pero la novia representa la mente de Cristo, como dice en el primer mensajero Pablo en 1 Corintios 2:16 más. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un avance, ¿verdad? En lo natural y es un avance en lo espiritual. Bueno, esperemos que en esta primera exposición, ¿verdad?, seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Importante retomar esto, hermano Mervis, referente al ministerio quíntuple, hombres capacitados por el Espíritu Santo, entendiendo lo que usted acaba de decir, pastor. Entendemos que Dios no ha dejado a la iglesia bajo el pensamiento de hombres con pensamiento político, sino que Dios quiere que su iglesia sea guiada por dones espirituales dados a hombres que capacita para la obra de 5 ministerios, por lo que es responsabilidad individual de cada creyente del mensaje el poder saber e identificar el don ministerial. Ejemplo, si estamos ante un pastor, como cristianos tenemos que ver la actividad, qué es lo que está haciendo. Está apacentando las ovejas, las está alimentando, las está cuidando. Si vemos que él está haciendo eso, ese es un pastor. Entonces necesitamos discernimiento espiritual, ojos espirituales, para ver
el don de misionero, de apóstol en alguien organizando la iglesia. Un evangelista. ¿Qué es lo que el evangelista tiene que hacer? Es responsabilidad de nosotros elegir a verdaderos líderes. Hoy estaremos hablando del verdadero ministerio de Efesios 4:11, que sabemos son hombres elegidos por Dios, han sido llamados, ellos son predestinados por Dios para la obra del ministerio. Son enviados por Dios, no por alguna organización, no por hombres, sino que, como dice Romanos 10, 14, 15, sabemos y dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién los envía? Los envía el Señor. Hombres elegidos por Dios, no seleccionados por hombres, como lo fue Matías. Mateo 22, versículo 14. Vemos que estos hombres que llevan el ministerio han sido dotados, han sido capacitados. Ellos son vindicados por Dios como ministros del Evangelio de Jesucristo. Ellos no tienen una experiencia de seminario, de teología, de escuela, sino que ellos con demostración, con poder del Espíritu Santo, según Romanos 11:29, estos dones que están en operación hoy en el tiempo final, están manifestando las señales, pues ellos andan en la verdad presente, pastor, no con enseñanzas híbridas denominacionales y no con enseñanzas híbridas de este mensaje. Son enseñanzas híbridas que han salido. Estos ministros de Efesios 4:11 vienen con la verdad de Dios. Son siervos humildes. Ellos están al servicio de Jesucristo, llevando la obra de perfeccionar. Dios tiene a su iglesia bajo estos dones, pastor, manifestándose en el tiempo final en un cuerpo místico, el cuerpo de Cristo, la que vamos a llamar, pastor, la novia. Pastor, estamos entrando a hablar de este ministerio quíntuple, donde encontramos profetas, encontramos apóstoles, encontramos pastores, evangelistas, maestros una labor por hacer, pastor. Hoy en el tiempo final, estos oficios deben de ser cuidadosamente discernidos por nosotros los creyentes. Tenemos que tener la vindicación de que estamos ante un verdadero pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, a través del reconocer el don en operación. Pastor, cuán importante y responsabilidad individual de cada cristiano de vigilar y ver ese don en operación. Pastor, ¿qué podríamos agregar a todo esto? Bueno, como empezamos diciendo, ¿verdad? Que el mensajero original, ¿no? Que Dios a través del séptimo mensajero, el hermano Branham, dice que es el apóstol Pablo. Y que este quíntuple ministerio, ¿verdad? Se va a pegar lo más que pueda al primer mensajero, que fue Pablo, que es el mensajero original. Y que fue mensajero a nosotros los gentiles, ¿no? A nosotros los gentiles. Por eso que Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Lo que sí debemos entender, ¿verdad? Que este ministerio quíntuple
es instrumento, es el vaso, ¿verdad? Que el vaso es el que es el instrumento, pero cuando bebemos agua, ¿verdad? La que es infalible y la que quita la sed es el agua, no es el vaso. El vaso es un instrumento, ¿verdad? Como dice Pablo allá en Romanos 9:22, ¿no? 9:18, que el Señor es el alfarero y nosotros somos el vaso, ¿no? Y este vaso, Dios, cuando el vaso se quiebra, ¿verdad? Dios bota y pone otro vaso, pues. Pero aquí la que no, pues, la que quita la sed es el agua, ¿ves? No es el vaso es el instrumento, ¿verdad? Este ministerio quíntuple es instrumento en las manos de Dios. Y como dice usted, pues tenemos que vigilar el ministerio quíntuple, porque vivimos en el tiempo donde todo el mundo es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro, ¿no? Pero hay tres clases de creyente, como dijo el hermano Braj. El creyente puro se mantendrá con la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, como se mantuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Pablo se fue a la ley, de la ley a la gracia, porque Pablo en Hebreo 10:1 dice: la ley siendo sombra de la gracia, ve, de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces Pablo trazó las escrituras y le fue fiel a la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema. ¿Ve? En Gálatas 1, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1:8, vamos a buscarlo aquí para leerlo, ¿verdad? El libro de Gálatas, la carta de Gálatas, Gálatas 1, Gálatas 1:8. Desde el verso 6 podemos leerlo, ¿verdad? Desde el verso 6 dice: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Ves? Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que Pablo aquí, ¿verdad? Igual que el hermano Braja. El hermano Braja le preguntaron: hermano Braja, ¿usted se le aparece un ángel? Y el hermano Braja dijo: sí, pero si ese ángel me hablara diferente en contra de la palabra, yo no le creería. Dijo lo mismo que dijo Pablo, pero en diferentes palabras, ¿no? Por eso el hermano Braja, cuando pasa más allá de la cortina del tiempo, él nada más preguntó por dos personajes. Él preguntó dónde está Jesús, y el otro personaje, él dijo dónde está Pablo. ¿Ve? Y él dijo: si lo de Pablo, le dijo al ángel, si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Entonces ahí vemos que ambos, ¿verdad?, eran profetas, y que ambos fueran vindicados, y que ambos han traído el evangelio, ¿verdad?, y nos han anunciado el evangelio puro, porque el evangelio puro es la palabra, el evangelio Amén. Es buenas nuevas, ¿verdad?, y esa palabra es Cristo. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ve? Era Dios en simplicidad, Dios en humildad, en hombres humildes para que crezcan, porque estos hombres no vienen de seminarios, no vienen de escuelas bíblicas, no, estos hombres son escogidos no de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. El ministerio quíntuple viene escogido como los 7 mensajeros, desde antes de la fundación del mundo, para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca, ¿ves? Entonces, después que se van los 7 mensajeros, ¿verdad?, entra en la escena el ministerio quíntuple. Vemos allá cuando Moisés se fue, entró en la escena Josué. Cuando se fue Elías, entró en la escena Eliseo. Figura, ¿ves? Cuando se fue Juan el Bautista, ¿verdad?, entra en la escena nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él está entrando en la escena hoy, es lo que muchos hermanos no pueden ver, ¿verdad?, que hoy está en la escena, como dice ahí, la estatura de un varón perfecto, la piedra de corona es Cristo. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Ve, muchos hermanos no entienden, no pueden ver que esa piedra descendió en 1963, descendió en una forma espiritual. Descender es bajar. Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo un ángel fuerte. Esa escritura, ¿verdad?, es la fotografía número 8. Cuando el Señor se deja fotografiar, aparece en la revista Live. Aquí en Venezuela, cuando existía el panorama regional, salió, ¿verdad?, en muchos países esta fotografía, para que el mundo vea que el Señor descendió, ¿verdad?, a revelar todos los misterios
como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios reveló el libro de Génesis hasta Apocalipsis a través del séptimo mensajero. Ve Apocalipsis 17, pero Apocalipsis 18 es la novia. Nuevamente, ¿verdad? Dios en un hombre humilde, en hombre simple, ¿verdad? Dios está profetizando, ve, a través de la ciencia, a través de este programa Hablemos Claro, Dios le está hablando a un pueblo con percepción profética. Somos instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Para que Dios vea, para que el pueblo pueda entender, pueda ver. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto estaba, ya Dios veía que nosotros íbamos a estar en el programa Hablemos Claro, no de ahorita, este programa está ahí desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca. Entonces Dios ha traído el ministerio quíntuple, ¿verdad? El ministerio quíntuple se come el Apocalipsis 18, de la que se está comiendo el libro, es la novia, el mismo libro que se comió William Mario Braja, no es otro libro. Y ese libro es nuestro Señor Jesucristo, por eso el hermano Braja predicó el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado. Dios, ¿verdad? Sabemos que Cristo es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero Cristo se puede ver única y exclusivamente por revelación. ¿Ve? Y es en pueblo, el único que lo puede ver es el pueblo, como dice allá en San Juan 14, 19, él dijo un poco más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Ve? Es lo único que pueden ver, ¿verdad? Porque ver, siempre hemos dicho que ver es entender y oír es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Ahí el Señor nos dice que ver espiritualmente, ¿verdad?, es entender, y que la luz que Dios ha traído, ¿verdad?, la luz que Dios ha traído es para que un pueblo vea, porque si no tenemos luz en lo natural no podemos ver. Cuando acá en Venezuela se va la electricidad tenemos que optar por bombillos recargables, por linternas, ¿ve? Porque si caminamos en las tinieblas no vamos a poder ver. Lo mismo sucede en lo espiritual, ¿no? Que a veces también la luz ciega, como dice el hermano Braja, con aquellos pajaritos, ¿verdad?, que iban allá a la luz y se de guardar, alegrarse, dice el hermano Braja, ellos se estrellaban con la luz porque que no les gustaba la luz, pues se estrellaban con la luz, y así pasa el mensaje. Muchos han quedado cegados, ¿verdad?, y se han desviado, han torcido las escrituras porque no, con la misma luz que Dios trajo a través del séptimo mensajero, los que lo dejó fue ciego, y se han estrellado espiritualmente, ¿verdad?, han quedado ciegos, no pueden ver. Y el Señor dice en Mateo 15:14, dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿eh? Hablando de los líderes espirituales, ¿no? Entonces el ministerio quíntuple es un avance para el tiempo del fin, es donde Dios está obrando, y por eso que vemos que el enemigo bombardea, ¿verdad?, espiritualmente, ataca. En este tiempo es al ministerio quíntuple, porque el enemigo sabe que Dios se está moviendo en el ministerio quíntuple. Sabemos la Biblia, ¿verdad? Ya el demoniado de Gadara, vemos que este endemoniado ahí cuando vio a Jesús, ¿verdad?, dijo, hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormenta antes de tiempo? Y los demonios ahí reconocieron que él era hijo del Altísimo. Y los llamados cristianos que tenían que tener más capacidad para ver, para entender que el Mesías estaba en la escena, ¿verdad? Ellos más bien le dijeron Beelzebú, loco, brujo, ¿ves? Y fueron los que crucificaron al Dios de la gloria. Cuando el hermano Braja vino, ¿verdad?, los mismos brujos aquí, los mismos astrólogos, ¿verdad?, cuando veían al hermano Braja le decían, usted tiene una señal que solamente aparece cada 2000 años, imagínense, los brujos. Y los llamados cristianos le dijeron al hermano Braja, le entró los pentecostales, que éramos más cercanos y era lo que tenían que avanzar, ¿no? Le dijeron al hermano Braja, le entró una locura reveladora, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano Braja predicó los 3 jalones, ¿ve? Y en los 3 jalones, el primer jalón era Jesucristo, cuando tuvo el primer jalón, eran los milagros. Alimentó 5,000 hombres, 50 niños y mujeres, ¿verdad? Levantó los muertos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, ¿ve? Eso era para atraer multitudes porque eran milagros, ¿no? Después, cuando Jesucristo empieza el discernimiento allá en San Juan 4 con la mujer samaritana, ¿no? Dijo, 5 maridos ha tenido y con el que tiene ahora no es tu marido, ¿ves? Ese era el discernimiento, la segunda ahí, el segundo jalón, ¿verdad? Y
cuando Simón lo invitó a comer, también le discernió el corazón a este Simón, que era un hipócrita, no le lavó los pies, no lo besó, o sea, que lo invitó por invitarlo, y el Señor le dio el discernimiento y le dijo que habían dos hombres que debían, vamos a decir aquí en dólares, ¿no? Que es el que se mueve más ahorita. Y yo, mira, había un hombre que debía $50 y había otro que debía $500, pero el rey le perdonó la deuda. ¿Quién crees tú que se regocijó más? Y el Simón le dijo, bueno, el que debía los $500, porque ese era el que estaba más en deuda. ¿Ve? Y el Señor le dijo, bueno, así esta mujer, ¿verdad? Que se arrodilló con la lágrima, le lavó los pies al Señor, con el cabello le sacó los pies al Señor, y este Simón ahí, ¿verdad? Él dijo, si este hombre fuera profeta, supiera quién es esta mujer. El Señor sabía, porque el Señor lo conocía todo. Ahí vemos el segundo jalón, pero el tercer jalón, cuando el Señor allá en San Juan 5, ¿verdad? 5:50 dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y 5:51, 52, el Señor le dijo, el que no coma mi sangre, el que no toma mi sangre y coma mi carne no tiene vida eterna. Y dijeron, este hombre es un vampiro, este hombre es un carnívoro. ¿Ve? Y dice la Biblia ahí que el Señor, ¿verdad? Se fueron 70 cuando el hermano Braja, ¿verdad? Hacía milagros multitudes en África, 500,000. En una noche se convirtieron 30,000. ¿Ve? Pero ellos, ¿verdad? A venir el discernimiento también les gustaba, porque el hermano Braja decía, usted se llama tal, vive en tal parte, usted tiene cáncer, así dice el Señor, está sana. Usted se llama Juan, viene de tal país, así dice el Señor, usted traía tuberculosis. ¿Ve? Y así, pues vemos miles milagros del hermano Braja, ¿verdad? Dios Cristo en el hermano Braja haciendo milagros y descendiendo el discernimiento. Pero cuando el hermano Braja trajo a la escena la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, ¿ve? Ahí mismo se repite la historia, porque ahí es el tercer jalón, que es la palabra, y fue cuando el hermano Braja empezó a predicar los 7 sellos, las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, vinieron profundidades. Ahí es cuando el hermano Braja, ¿verdad? Dios, se repite la historia, porque ahí le presenta el cuerpo, que es el pan vivo que descendió, ¿ve? El pan vivo que descendió en 1963, y ahí le empiezan a dar la espalda, igualito como sucedió allá con nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Le empezaron a dar la espalda porque empezó a tocar doctrinas profundas, ¿no? Que doctrina es enseñanza verdadera, ¿no? Sabemos que hay enseñanza falsa, ¿ve? Entonces vemos que se repite la historia en el hermano Braja, se repite la historia hoy en el ministerio quíntuple, ¿ve? Cuando los pastores, ¿verdad? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tocan cosas suaves del mensaje, el amor, la fe, todo el mundo lo quiere, pero cuando un ministro, como dice usted, un ministro verdadero, ¿no? Toca cosas profundas, no importa que quede uno o dos, ¿no? Diríamos, como dijo el hermano Braja, si me toca comer galletas saladas y beber agua de un río, yo predicaría la verdad, porque eso es lo que es el verdadero ministerio quíntuple. No nos movemos por cosas materiales, no nos movemos por dinero, sino que nos dejamos mover por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos recordará todas las cosas. Entonces vemos que este tercer jalón se está repitiendo hoy al pie de la letra, y muchos se están yendo no del pastor, del apóstol, del evangelio, no, se están yendo del Señor Jesucristo, Están dejando lo profundo, la palabra, ¿verdad? Porque no pueden ver, no pueden entender lo que Dios está haciendo en escena. Por eso Dios trajo al hermano Braja y dice, la gente cree lo que Dios hizo. El hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Y es hoy donde Dios se está moviendo en un cuerpo místico, en hombres humildes, en simples pastores, como dice allá en Lucas 2, que los que vieron al niño recién nacido fueron pastores, ¿no? Que es Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que crezca, para que avance. En el mensaje Cuenta Regresiva, páginas 5, 6 y 7, el hermano Braja dice, el Lutero representó, hablando del medio de transporte, dice el hermano Braja ahí, Lutero representó el caballo, Güey representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero Dios trajo un profeta a la escena y representa el astronauta espiritual, ¿ves? Entonces ahí donde están rechazando, y son poquitos los astronautas espirituales, son poquitos los que suben a lugares celestiales.
son poquitos los que están viendo la profundidad de la piedra de corona, el séptimo sello, la edad de la velocidad terminó, los que están viendo las trompetas, las copas, los truenos, porque el hermano Braja dice que los siete truenos son los 7 sellos, dice él. Ahí lo dice en el mensaje de los sellos, el hermano Braja dice los siete truenos son los 7 sellos que Dios ha revelado para un pueblo con percepción profética. En la página 7, párrafo 43 de la fiesta de la trompeta, el hermano Braja dice que cuando Dios le reveló los 7 sellos, la Biblia se le hizo un libro nuevo, dice él. ¿Ve? Cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Y es lo que el mundo rechaza, lo que es nuevo, porque nuevo no porque, sino eso está ahí desde antes de la fundación del mundo. Nuevo porque Dios nos empieza a abrir el ojo espiritual, ¿ven? Los oídos espirituales. Por eso el Señor dice en cada una de las edades: el que tenga oído, oiga. ¿Ve? Oír es entender y ver es entender espiritualmente. En los sellos él dijo, Apocalipsis 6.2, ven y mira. Apocalipsis 6.3, ven y mira. Apocalipsis 6.5, ven y mira. Y Apocalipsis 6.7, ven y mira. Mirar aquí es entender y ver es entender lo que Dios está haciendo para el tiempo presente. Es la luz que ha venido, pero esta luz ha cegado mucho. La luz es la revelación. La luz, ¿verdad?, es revelación. En San Juan 8.12 él dice, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Zacarías 14.7 dice, sino que acá en la tarde habrá luz. ¿Qué es luz? Revelación. Habría revelación para el tiempo de la tarde. Y es el tiempo donde Dios está trayendo el vino, la luz y el vino, porque el vino es estímulo, es revelación. Por eso en San Juan 2.8, ¿verdad?, el maestro Sala dijo, han dejado el mejor vino para último. Y el vino es revelación, para el tiempo presente. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Estamos viviendo en la cuarta luz. Así lo dice el hermano Braja en el mensaje Enciende una luz. Él dice cuatro insectos allá en Joel 2.25 se comieron, ¿verdad? Se comieron el árbol, pero cuatro vinieron a restaurar el árbol. Ve que es justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y la plenitud de la palabra. ¿Ve? Estamos en el tiempo de adopción también, ¿verdad? Que es Dios en simplicidad, en humildad, en un pueblo, para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. Ahí donde está Dios moviéndose hoy, el mundo no lo puede ver. Por eso él dijo allá en San Juan 14:19, un poquito más y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque como hemos dicho, el mundo, ¿verdad?, ahorita en diciembre lo vuelve a llevar al pesebre, a un niño. El mundo lo lleva en la llamada Semana Santa, lo lleva a la cruz, y muchas religiones lo dejaron en la tumba. Él está vivo hoy, él está viviendo, se dejó fotografía en 1963, ¿verdad? Y en muchos programas es captado por la columna de nubes, es captada. Ve, cuando hay reuniones de pastores, cuando hay reuniones, a veces en los cultos se deja fotografiar, se deja ver. Ve, pero es un pueblo con percepción profética. Es el mismo Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es donde Dios se está moviendo en el cuerpo místico, en la novia, porque este cuerpo es llamada la novia. Por eso Apocalipsis 22:17 dice el Espíritu. Y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Nosotros, ¿verdad?, hemos aceptado la ciencia no natural, cómo nos gustan los teléfonos, cómo nos gustan las computadoras, cómo nos gusta el vehículo, el avión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo espiritual? Cuando Dios se mueve en lo espiritual es rechazado. La ciencia es rechazada, como dice en Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Ya ese libro fue abierto. Ese libro fue abierto en Apocalipsis 8:1, hubo silencio, y en Apocalipsis 10:1 el libro es abierto, ¿ves? Y el libro es abierto y el séptimo mensajero muestra todos los misterios. No hay misterio que no haya sido revelado. Todos los misterios fueron revelados, ¿ves? El libro fue abierto, la Biblia fue abierta para un pueblo con percepción profética. La podemos abrir físicamente, pero el único que la abre espiritualmente es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 3, capítulo 5, dice, misterio que en otros tiempos no les fueron dados, sino que es revelado a través de sus santos apóstoles y profetas para el tiempo del fin. Y es donde Dios se está moviendo y es donde muchos hermanos no pueden ver que el mismo Señor Jesucristo ha descendido, ¿verdad? Se fueron los 7 mensajeros, se fue Moisés, pero quedó Josué, se fue Elías, pero quedó Eliseo. ¿Ve? Y Dios se ha movido siempre, se ha venido moviendo en un cuerpo místico. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo. Dios sigue participando en un cuerpo místico, un cuerpo misterio. Dios sigue participando en hombres humildes, hombres simples. Dios sigue participando y creciendo espiritualmente. Por eso en Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. O sea, la fiesta más grande es hoy, ¿verdad? Tenemos la santa convocación, tenemos la piedra de corona, tenemos el séptimo sello, tenemos las trompetas, las copas. A nosotros nos toca escudriñar, buscar, como decía usted ahí en la primera exposición, ¿verdad? Que debemos probar los ministros por la palabra. Si un ministro no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Por eso Pablo dice: si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llega y nos predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Pablo en Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Dios viene avanzando. Dios, Proverbio 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Tiene que traer Dios un profeta a la escena para que un pueblo avance, crezca espiritualmente y que seamos escritural, porque estos 3 jalones del hermano Branham fueron escritural, las 7 visiones fueron escritural. Todo lo que un profeta, debemos entender aquí que un profeta es el mismo Jesucristo, es la misma Biblia, pero avanzando para que un pueblo crezca, avance, para que un pueblo, por eso él dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Así que no, como en lo natural, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos, ¿ve? Y cenamos. Así también en lo espiritual debemos, el hermano Branham habla, ¿verdad? Y dice: el hombre se preocupa mucho por el cuerpo, cómo cuidamos este cuerpo, ¿verdad? Lo lavamos con jabón, nos cepillamos, le echamos desodorante, le echamos colonia, pero este cuerpo tiene sentencia de muerte. Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. El hermano Branham dice: ¿cómo hay seres humanos que cuidan este cuerpo? Pero ¿qué del alma? Lo que sí debemos estar ciertos y de tener, que tengamos el alma sana, ¿no? Allá en Lucas 16, verso 19, el rico tenía el cuerpo sano, pero tenía el alma enferma. Lázaro tenía el cuerpo enfermo, pero tenía el alma sana. ¿Ves? Lo más importante es que tengamos el alma sana. Aún cuando Dios nos sane, aún, ¿verdad? Dice el hermano Braja, podemos morir de cualquier enfermedad. Aún porque la sanidad más grande es que tengamos el alma sana, de sana doctrina, de sanas enseñanzas, conforme al primer mensajero que Dios ha traído y conforme al séptimo mensajero que Dios ha traído a la escena. Entonces, bueno, esperemos que sigamos haciendo ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos claro. Pastor, definitivamente la vida cristiana es una vida llena de deberes y responsabilidades. Como cristianos somos responsables de elegir verdaderos ministros, verdaderos pastores. Amén. Que nos alimenten, que nos apacienten, que nos cuiden. Es responsabilidad individual de cada cristiano del mensaje. Debe de tener el discernimiento para conocer el don en operación, reconocerlo, verlo y seguirlo, porque eso es lo que nos mandan las Escrituras, someternos a nuestros pastores, a nuestros ministros. El verdadero ministro del Evangelio de Jesucristo en las 5 oficinas ministeriales tiene características que debemos identificar. El verdadero ministro debe edificar y unificar el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4, 12, 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verdadero ministro no debe traer división ni contención al cuerpo de Cristo. Estas son cosas que nos van a ayudar a identificar características a un verdadero ministro. Él va a edificar y unificar el cuerpo, no va a traer división ni contención. El ministro verdadero es capaz de demostrar el poder del Espíritu Santo, no solo en palabras,
sino obras mayores, el poder del Espíritu visiblemente. El verdadero ministro del Evangelio es capaz de conducir la iglesia de Dios a la perfección, llevarlo a través de la gracia, a través de la justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, perfeccionando a la iglesia. El verdadero ministro de Dios conduce a la iglesia al amor perfecto. El verdadero ministro de Dios traerá convicción a los pecadores. Estas son características que vamos a buscar en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en el evangelista, en el maestro. Deben de ser capaces de liberar a los cautivos, traer honor y gloria solamente a Jesucristo, a ningún hombre, grupo, sistema o denominación. El verdadero ministro estará trayendo, dándole honor y gloria a nuestro Salvador, a nuestro Sanador, al Señor Jesucristo, tal como las Escrituras mandan. El verdadero ministro debe de ser testigo de Jesucristo, diciéndonos que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8, tal como lo hacía el profeta Abraham. Un verdadero ministro debe de ser testigo de la verdad, del primer jalón, sanidad, milagros. El segundo jalón, discernimiento, profetización. Y del tercer jalón, que es la palabra. El verdadero ministro de este mensaje debe de predicar solo la palabra de Dios, el verdadero alimento para el alma, no ideas, no pensamientos propios, no yo leí esto y uno esto con estas citas y miren esta revelación, no ideas creadas por el hombre. El verdadero ministro del mensaje va a alimentarnos con la palabra de Dios. Su predicación debe enfocarse en la verdad, en el Señor Jesucristo, en el presente, lo que está haciendo hoy. Por eso el profeta lo dijo, y el pastor Mervis, por eso dice, la novia está en el presente, viendo lo que está pasando hoy. ¿Ha escuchado usted al pastor? Él lo viene diciendo. Ahora, el verdadero ministro debe guiar al pueblo a ser victoriosos en Cristo, libres de pecado, libres de condenación, en presencia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Estas son características de estos verdaderos ministros que están en esto de la evangelización. Ellos están evangelizando, ellos están predicando la palabra, están entrenando a los jóvenes para la obra del ministerio, capacitándoles, dando las herramientas para que haya una generación posterior para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pastor, es una labor grande la que hace un ministro. De hecho, usted se sienta en la oficina de pastor ahí en Venezuela, apacienta, cuida de las ovejas de Jesucristo, porque este es otro punto. El verdadero ministro, pastor de Dios, sabe que son las ovejas del Señor Jesucristo. ¿Y qué le permite a usted, pastor? Cuidarlas y alimentarlas, pero el pastor de ellas es Jesucristo, y ahí es donde usted cuida su alimentación. ¿Cómo las lleva, pastor? La verdad, esta labor es algo loable. Ustedes son dignos de respeto, de que les agradezcamos a ustedes, ministros, por la labor que están haciendo. Aquellos que a través de estas características que he enumerado
están haciendo esa labor ministerial como verdaderos ministros, porque hoy estamos abordando el tema, el verdadero ministerio quíntuple, pastor. Pastor, el ministerio estará en operación, pastor. Lo podremos ver, pastor, hoy. ¿Y de qué manera, pastor? Bueno, como dice el hermano Branham, ¿no? Que el hermano Branham en muchos mensajes le habla del ministerio quíntuple. Dice que simplemente yo soy una piedra más, ¿verdad? Dice el hermano Branham, pero hoy Dios está usando a hombres, dice él, no hablando del ministerio quíntuple. Pero hoy, ¿verdad? Los mismos del mensaje se han dado la tarea de decir que hay que darle play, que hay que poner el chip, el pendrive, porque ya no son cintas, ¿no? En la antigüedad eran cintas, eran rollos, pero ya el avance hoy, tenemos el pendrive, chip, tenemos la tablet, ¿ve? Pero aún nosotros, ¿verdad? Como ministro, como dice allá en Mateo 16, verso 17, le dijo a Pedro ahí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades ya saben que es el infierno. Entonces ahí está edificada la iglesia, un verdadero ministro, ¿verdad? Que va a guiar al pueblo, es a Cristo. Pues el hermano Branham dice, hay muchos ministros guiando al pueblo a ser más numeroso, guiando al pueblo a una iglesia, guiando al pueblo a una doctrina, guiando al pueblo, pero no lo están guiando a Cristo. Dice, aquí la meta es Cristo, que lleguemos y que el pueblo conozca a Cristo. Ese es un verdadero ministro, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Ve? Pablo apuntó siempre fue a Jesucristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el verdadero ministro Pablo, ¿verdad? El misionero más grande del mundo, dice que la Biblia tenía una sola túnica, ¿ve? Y fue el misionero más grande del mundo porque dice que Demas lo dejó solo, ¿no? Verdadero ministro siempre Dios permite que se queda solo y lo dejan solo porque él es verdadero, él es puro, él es original, no el original. Ve, Pablo era el original y todo ministro original va a parecerse al apóstol Pablo. Pablo le fue fiel a la palabra, como dice el hermano Branham allá en edad de Éfeso, ¿no? Pablo es un ministro fiel a la palabra, ¿ve? Y Pablo, él dio su vida, dedicó su vida a la palabra de Cristo. Pablo siempre mostró a Cristo, ¿no? Él no se fue a enseñanza errónea, ¿no? Enseñanza de hombre, ¿no? Por eso él dice que todo es Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, ya es la palabra, ¿ves? Entonces, toda iglesia verdadera y todo ministro verdadero tiene que irse al original. El original aquí es la iglesia de Efesios, el original aquí fue el apóstol Pablo. Por eso el hermano Branham, él dijo, si lo de Pablo pasan, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. ¿Qué predicó Pablo? La palabra y un verdadero, genuino ministro, un verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, va a guiar al pueblo es a la palabra porque es él el que nos enseña. ¿Ves? Por eso en Isaías 54:13 dice, y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Sí, ya volvemos otra vez al instrumento, al vaso. ¿Ves? Que quita la sed no es el vaso, que quita la sed es el agua. El plato no quita el hambre, que quita el hambre es la comida. ¿Ve? Aquí el pan, ¿verdad? Y aquí el agua es nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Y está el agua, ¿verdad? Nosotros los ministros es el vaso. Cuando Dios no quiere usarnos más, nos quiebra, ¿ve? O nos partimos este mundo, nos saca de la escena y nos vamos, y él usa otro instrumento, otro vaso, porque él es soberano, ¿ve? Dios hace como él quiere. El hombre aquí no es nada más que, dice la Biblia, el hombre aquí es un siervo. ¿Ve? No son las ovejas nuestras, no, las ovejas son del Salmo del pastor, del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo Jehová es mi pastor? ¿Cómo soy yo un ministro que me está guiando a la vida eterna, que está hablando conforme al mensaje? Porque en San Juan 6:29 dice, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Ve? Esa es la obra de Dios, ¿ve? Y un verdadero enviado de Dios, él no va a ir en contra de la Biblia. Un verdadero enviado va a ir a favor de la Biblia. ¿Qué es lo que hacen hoy los ministros, verdad? La mayoría de los ministros
Hermano Braja dice que él se quedó asombrado porque un periodista dice, el periodista que era inconverso, ¿verdad? Que no era cristiano, dice, yo me quedo asombrado porque hoy se estudia la palabra no para ir a favor de Cristo, sino para ir en contra, ¿ves? Pero un verdadero ministro siempre va a guiar al pueblo, es a la palabra como dice en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el verdadero, el original, ministro original, es que el que se apega más al apóstol Pablo. Ese es el ministro original. La iglesia original es la que se pega más a la iglesia de Efesios. ¿Por qué? Porque Dios trajo un profeta a la escena y dijo, los ministros el ministro original se va a parecer al apóstol Pablo. Ponga que no se aparezca en su plenitud, pero sí tiene que apegarse todo más al apóstol Pablo. ¿Ve? Porque fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, y fue el que habló del ministerio quíntuple. Efesios 4:11, el único que habla del ministerio quíntuple fue Pablo. ¿Ve? Y después de Pablo, ¿verdad? Todos los mensajeros traían un ministerio quíntuple. ¿Ve? Y el que oía ese mensajero oía la verdad. ¿Ve? Por eso que escribe al ángel, era necesario el ángel primero y después el ministerio quíntuple. Nosotros hoy estamos repitiendo lo que dijo el hermano Braja. ¿Por qué? Porque el hermano Braja lo que enseñó fue Cristo, y Cristo es la Biblia. El mensaje es la Biblia. Por eso en 1933, el ángel allá en el río hoy, bautizando a la persona número 17, le dijo, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. ¿Ve? Y eso es lo que estamos predicando, el ministerio quíntuple, ¿verdad? Estamos predicando es la palabra, pero la palabra para el tiempo presente, que es la que ofende y escandaliza, es la que ofende y la que escandaliza, porque aún, ¿verdad? Allá en San Juan 5:46, 47, los escribas, los fariseos le dijeron, nosotros creemos a Moisés. Y el Señor Jesucristo le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Se repite la historia. Muchos hermanos este mensaje dicen, nosotros creemos al hermano Braja, pero es que el hermano Braja nos llevó fue a Cristo, nos apuntó fue a las escrituras. Un profeta verdadero apunta a las escrituras, ¿ves? No a otra cosa, no a un credo, no a un don. Como dice en Marcos 7:6, Jesús dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, la denominación invalida la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalidan la palabra de Dios, por tradiciones, por credo y por mandamiento de hombre. No, Dios trajo un profeta a la escena y dijo, nos apuntó a Jesucristo. El hermano Braja era la Biblia, pero la Biblia avanzada, ¿no? El profeta lo que viene es como el verdadero ministro no le va a dar interpretación privada a la Biblia. Como dice ahí en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, que es nuestro Señor Jesucristo. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo en 1 de Timoteo, ¿verdad? Pablo en 1 de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque Adán no fue que cayó en transgresión. Ahora, llevándolo a lo más profundo, Pablo lo que está diciendo ahí es, no permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí a través de Pablo. No permito a ningún ministro dar interpretación privada a mi palabra. A ver, ninguna iglesia Dios, ni a ninguna iglesia ni del mensaje, a ninguna iglesia Dios permite dar interpretación privada, porque Dios es su propio intérprete. Dios dijo allá en Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz. Cuando la luz apareció, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Cuando María concibió, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Dios fue su propio intérprete. Cuando Dios trajo los 12 apóstoles a la escena, Dios es su propio intérprete. Cuando Dios trae 7 mensajeros a la escena y aparecen, Dios es su propio intérprete. Cuando Dios trae a la novia a la escena y aparece, Dios es su propio intérprete. La palabra se cumple. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple, y es lo que se está cumpliendo hoy. ¿Por qué sabemos que estamos en el tiempo del fin? Porque ya Dios trajo 7 mensajeros a la escena. Está el mismo Señor en la escena
y estamos en el tiempo del fin. No podemos andar como los religiosos. Nosotros sí sabemos por qué estamos en el tiempo del fin, porque ya Dios se llevó los 7 mensajeros, ya Dios cumplió 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Son 3 etapas, ¿verdad? Estamos en la primera etapa, voz de aclamación. Según el hermano Braja, esa voz de aclamación pasa al ministerio quinto. Tenemos las 4 unciones, Apocalipsis 4:7, la unción de León Pablo, la unción del güey o del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Braja. 4 unciones, por esas unciones pasaban al ministerio quinto, y la unción del águila está hoy en el ministerio quinto, genuino ministerio quinto. ¿Ve? Es el que está viendo lo que Dios está haciendo y lo que el diablo está haciendo en escena. ¿Ve? Es el verdadero, genuino ministerio quíntuple que está guiando a un pueblo. Por eso en San Juan 8:32 él le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un verdadero ministro va a guiar al pueblo a la palabra, pero a la palabra para el tiempo presente. No podemos guiar al pueblo a los tiempos de Noé, a los tiempos de Jeremías, a los tiempos de Moisés. No, ve, ya Dios se llevó los 7 mensajeros que da en la escena. Es el cuerpo místico, es la novia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos, para que veamos, para que entendamos y para que podamos ver bien el ministerio quinto. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:2 dice: para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la novia. ¿Ve? Ahí donde está Cristo hoy. Cristo ocultándose, ¿verdad? Cuando Dios velándose. Cuando vino Jesucristo buscaban a Jesucristo, pero ya estaba en Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, estaba en Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, estaba en Martín. Cuando lo buscaron en Martín, estaba en Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Lutero. Cuando lo buscaron en Lutero, estaba en Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, estaba en el hermano William Mario Braja. Hoy lo buscan en el hermano William Mario Braja. Hoy está el Señor en un cuerpo místico. Hoy está el Señor moviéndose en el ministerio quinto. Ahí donde muchos no lo pueden ver, porque son hombres humildes, hombres, ¿verdad?, en simplicidad, porque hoy se mide el hombre, el ministro hoy lo miden es cuánto dinero tiene, cuánto vehículo tiene, qué condición viste, cómo habla. Ahí donde prueban hoy los ministros. A uno del mensaje, ¿verdad? De hermano Braja dice: yo probaría un ministro por la palabra. Yo no probaría un ministro por lo que viste, por lo que habla. No, yo probaría un ministro por la palabra. Y ahí está el ministerio quíntuple. Y ahí un verdadero hijo de Dios, ¿verdad?, va a buscar la palabra. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Un verdadero ministro de Dios, así sea 1 o 2, le va a predicar las profundidades, le va a predicar la palabra pura a un pueblo, para que un pueblo avance, crezca, como dice en Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. En Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Ves? Nosotros, ¿verdad?, los verdaderos ministros, que es el programa que se está desarrollando, va a guiar al pueblo es a la palabra para el tiempo presente. No, tampoco lo va a guiar a la palabra para regresar a un pueblo atrás. No, la unción del águila va para adelante. Siempre las unciones, la unción del león para adelante, la unción del güey para adelante, la unción del hombre para adelante y la unción del águila para adelante. Es la edad del astronauta, es la edad de la novia, es la edad de la palabra, es la edad dorada, es la edad eterna. ¿Ve? Todo esto es sinónimo y es lo mismo, dice el hermano Braja. ¿Por qué? Porque es el ser eterno que aparece en escena para que un pueblo crezca, para que un pueblo avance espiritualmente, no se estanque, ¿ve? Para que un pueblo no se estanque. Dios ha traído 7 mensajeros, se los llevó, pero Dios hoy está guiando al pueblo a través de Efesios 4, 11, 12 y 13, ¿ve? Para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ahí donde debemos estar, a la estatura de un varón perfecto. No dejar la imaginación, ¿verdad? O intelectualmente, como dice el hermano Braja, que muchos lo tienen en la mente, ¿verdad? Las religiones lo tienen en la mente y por eso ahorita en diciembre lo llevan al pesebre. ¿Ven? La Semana Santa lo llevan a la cruz, y muchas religiones lo dejaron en la tumba. Él está vivo por los siglos de siglos. Él vive hoy en un pueblo con percepción profética, un pueblo humilde, en la novia de Cristo, una novia humilde que cree la palabra de Dios como la creyó allá María. En Lucas 1:38 María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. ¿Ves? En Lucas 1:28 dice:
el ángel le dijo, salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Ves? María, la novia es bendita entre todas las iglesias, porque aquí María es figura de la novia. La novia es bendita entre todas las iglesias. Y María tenía en el vientre el fruto. ¿Ves? Bendito es el fruto de tu vientre, le dijo Elizabeth. Así es la novia, bendito el fruto de tu vientre, porque la novia se está comiendo el libro de Apocalipsis 10:8 al 11. ¿Ves? Ahí está, bendita la novia, bendita el cuerpo místico, bendito el ministerio quíntuple, porque es el que se está comiendo el libro. ¿Y quién es el libro? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el libro? La palabra, ¿ves? Él es el libro, y la novia se está comiendo el mismo libro que se comió William Mario Branham, conforme, ni quitándolo ni poniendo, como dice en segunda de Pedro 3:16, ¿verdad? Que los indoctos, ¿verdad? Pedro dice ahí que lo que escribió Pablo era difícil de entender, ¿ves? Difícil de entender, de explicar, pero los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición, ¿ves? Pedro sabía que Dios le dio más revelación, pero Pedro no se puso bravo, ¿entiendes? Hablando del agua, cuando el agua del mar, ¿verdad? Alguien saca un vaso, es la misma agua, pero alguien saca una cántara o una pipa o un tanque del agua del mar, sigue siendo agua del mar. Lo que es que uno tenemos un poquito de revelación, otros tienen un tanque de revelación, otros tienen una pipa, otros tienen una pimpina, ¿ves? Pero es la misma agua, es la misma revelación, pero a un nivel, ¿verdad? Y ahí Pedro no se molestó con Pablo, ¿ves? Y aun cuando allá en Gálatas leemos que Pablo reprendió, ¿ves? Un verdadero ministro no se va a molestar porque lo reprende, pero hoy no, hoy se predica es para ser mejor, el que habla mejor, el que habla más bonito, el que tiene más miembros. Eso no nos enseñó el primer mensajero, ni nos enseñó Pedro, ¿ves? Pedro más bien cuando se fue allá, después que Pablo lo reprendió, no hubo resentimiento en Pedro, y más bien allá vemos que Pedro dijo que Pablo escribió cosas difíciles de entender, ¿ves? Que solamente por revelación no podían entender. Y ambos eran apóstoles, y ambos fueron usados grandemente por Dios, pero se ve que eran hombres rudos, hombres fuertes. Y dice, el mejor predicador es el hermano tal, el que predica más bonito es el hermano tal. No, hermano, aquí todos somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Ves? El ministerio quíntuple es simple, es humilde, y no somos más grandes. Aquí el único grande es el Señor Jesucristo. Aquí somos hermanos en Cristo. Si tenemos un ministerio, la honra, la gloria, el honor y el poder es para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hablemos claro. Definitivamente estamos hablando de 5 oficinas ministeriales, 5 dones en operación. Hablamos de apóstoles que son en operación. Ellos andan por todo el mundo haciendo iglesias, dejando iglesias establecidas. Profetas, que son hombres capacitados por Dios para recibir un mensaje y transmitirlo a la iglesia. Pastores, que son apacentadores, cuidadores de ovejas. Evangelistas, que llevan el avivamiento, prenden en fuego del Espíritu Santo. Y maestros, hombres capaces de tomar escrituras bíblicas, citas, y llevarnos a una enseñanza. 5 dones espirituales en operación hoy. Cada creyente debe de tener la capacidad de reconocerlos al verlos en operación. Usted es responsable ante Dios de elegir verdaderos ministros, verdaderos siervos de Dios, por lo que debe de orar, leer la Biblia. Cuán importantes son los requisitos bíblicos en los siervos de Dios
para el desempeño de esta labor de edificación del cuerpo de Cristo, de llevarlos a la unidad de la fe y llevarlos a esa estatura de entendimiento del varón de Cristo. Hermanos, hermanas, es nuestro deber y responsabilidad como cristianos creyentes del mensaje de la hora traído por el profeta William Branham, el estar discerniendo estas cosas, estar viéndolo en términos espirituales a través de las escrituras, filtrando todo. Filtremos a nuestro pastor, filtremos al evangelista, filtremos al profeta, veamos esos requisitos y veamos los dones del Espíritu Santo en operación, reconociéndolos con ojos espirituales. Pastor Mervis, hemos en el amor de Dios hablado de esto, de verdaderos ministros. Definitivamente hablamos de siervos de Dios hoy en el tiempo final. Pastor, este ministerio está en operación hoy, tal como usted lo ha mostrado. No me queda duda de que hay siervos de Dios que están ministrando la palabra verdadera, presente, y nosotros pues somos testigos de ello. Pastor, ¿qué podríamos decirle a la iglesia, pastor, de Jesucristo, a ella? Porque para ella son estos programas, van dirigidas a ella, porque ella es especial, es la muy querida iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿qué le podríamos decir a ellos con respecto a su responsabilidad, a su deber como cristianos de elegir verdaderos ministros? Bueno, así como, ¿verdad?, lo natural hay un detector de mentira, en lo espiritual también hay un detector de mentira, que es la palabra, ¿no? La palabra en San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vigilando el pan, ¿verdad? Porque si vamos a un restaurante y pedimos una comida, ¿verdad?, y nos sirven un pollo a la brote, ¿verdad?, un pescado, y trae una cucaracha, nos molestamos, o si trae una araña, o si trae una mosca, o si trae un gusano, nos ofendemos, nos escandalizamos, y es para el cuerpo, ¿no? Pero hoy nos meten cualquier doctrina, enseñanza falsa, y nos comemos esa comida, viene con gusano, con cucaracha. Espiritualmente no la vemos físicamente, pero espiritualmente nos están dando una comida chatarra, ¿no? Y la estamos aceptando, como usted está diciendo. Nosotros nos toca vigilar, ¿verdad? Y ver que el ministro nos esté dando el pan que es para ahorita, para el tiempo presente, ¿ves? El ministro que esté guiando al pueblo para rapto, no. Amén. Quedarnos nada más en santidad, porque con el mensaje de justificación no nos vamos en el rapto. Gloria a Dios. Con el mensaje de Amén. Santidad no nos vamos en el rapto. Con el mensaje de los pentecostales no nos vamos en el rapto, ¿ves? Nos vamos con el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de un profeta, ¿ves? Fíjense, ahí está el mensaje, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, en Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Hebreo capítulo 13, verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. O sea, que ya nosotros, hermanos, ahí dice fe y revelación. Si un pastor, ¿verdad?, no me está guiando a la revelación que Dios ha traído, a lo contrario, lo está rechazando, igualito aplica Apocalipsis 18:4, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado. Porque ¿qué es pecado? El hermano ahí se fumar, bailar, beber, violar, secuestrar, matar, todo eso son atributos del pecado. El pecado es no creer la palabra de Dios. Por eso el hermano Abraham dice: la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Ahí es donde está la incredulidad.
Ahí donde está, que no pueden ver, no pueden entender lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Un verdadero ministro va a guiar al pueblo a la fe. Le va a decir, escudriñe, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Un verdadero ministro le va a decir al pueblo, oren, oren y lean, como dijo Dios a través del hermano Braja. Para estar más cerca de Dios, ora y lea, ¿ve? Y pidan a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, Efesios 1:17 y Efesios 1:18 dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, para entender la palabra para el tiempo presente, ¿ves? Entonces tenemos que estar sujetos a un pastor siempre y cuando ese pastor está hablando conforme al mensaje para el tiempo presente, no el mensaje de Moisés, de Lutero, de Wesley, no, es el mensaje para el tiempo presente. Y Dios hoy se ha presentado, se ha llevado los 7 mensajeros y queda el ministerio quíntuple, en hombres humildes y simples, probar la palabra, porque así como a Dios, así como hay un detector de mentira en lo natural, hay un detector de mentiras en lo espiritual. Primer epístola de San Juan dice, probar los espíritus. El espíritu no prueba la palabra prueba el espíritu. Y si es un verdadero, un hombre de Dios, un original de Dios, usted lo va a ver, como dice en Marcos 4:23, mirá lo que oí. ¿A dónde vamos a mirar lo que oímos? En la palabra. Mirá lo que oí. Vamos a mirarlo en la palabra. Si ese ministro está hablando conforme a la palabra de Dios, es de Dios. Si está desviado, no es de Dios. No importa que tenga 5,000 miembros, que tenga 3, 4 millones de congregantes, que sea el hombre más famoso del mundo. No, eso no es. ¿Ves? Si fuera así, la verdadera iglesia original es la iglesia católica. Tiene 1.200 millones de seguidores. Si es por belleza, la iglesia católica se va en el rango. Si es por dinero, la iglesia católica se va en el rango. Si es por educación, la iglesia católica se va en el rango. Más bien, cuando Dios vino a la tierra, escogió hombres analfabetos, ¿ves? Hombres analfabetos, pecadores, borrachos, prostitutas. Eso es lo que Dios escogió. Como dice ahí en 1 Corintios 1:27, lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos, ¿ves? Los necios, los que no servían, la basura, la escoria, eso fue lo que Dios escogió, ¿ves? Contrario a la mente humana, y debemos estar sujetos a nuestros pastores, ¿verdad? Pero que hable conforme a la palabra de Dios, porque Pablo dice, imitad su fe, ¿ves? Por eso Pablo ahí en 1 Corintios 1:11 dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Imitar aquí es imitar a Cristo, y como Pablo imitó a Cristo, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Como el hermano Braja imitó a Cristo, nosotros tenemos que imitar al hermano Braja, porque ellos nos enseñaron y nos dirigieron fue a Cristo. Y un pastor original va a guiar al pueblo es a la palabra, ¿ves? Y que todo ministro tiene falla, todo hombre falla, que el único que no falla es Dios, pero todos fallamos, ¿ves? El único que no falla es Dios y todo ministro tiene falla, ¿ves? Pero debemos mirar siempre es la palabra, no la falla de ese pastor, de ese apóstol, de ese... ¿Ve? El hermano Braja dice, el enemigo más grande mío es William Mario Braja. Yo diría, el enemigo más grande mío es Melvin Carrasco. Si el profeta lo dijo, yo lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos impedimos a Dios, ¿verdad? Y somos los enemigos, el enemigo número 1 somos nosotros mismos, porque no nos rendimos a Dios, porque no nos humillamos a Dios. Pero tenemos en Filipenses 1:6 dice que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy es el día, ¿verdad? Porque allá en Éxodo 13:21 era Dios sobre nosotros, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Mateo 1:23 era Dios con nosotros, pero en San Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, pronombre personal. Ahí está Dios en simplicidad, en humildad, para un pueblo con percepción profética. Ahí está el verdadero ministerio quíntuple, guiando al pueblo a la palabra, ¿ve? A la palabra original, a la palabra pura, no a un credo, no a enseñanza falsa, no a doctrina de hombres, sino la palabra. Un verdadero ministro va a apuntar a las ovejas que no son de él, son del Señor, porque en San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros los que somos obreros, siervos
del verdadero pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el rey David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí está el verdadero pastor y es el que nos guía, como dice en San Juan 16:13. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado, espero que haya quedado claro, hay un ministerio verdadero, hombres elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en una oficina ministerial el día de hoy con un don espiritual, con un don del Espíritu Santo, operando para una labor específica que la hemos acá traído en este programa para aclarar estas cosas y que pues podamos ser de ayuda a aquellos hermanos que buscan a estos verdaderos ministros. Hay gente que está desesperada, pues lo único que ha visto ha sido falsedad, mentira, como me tocó a mí al principio cuando llegué a este mensaje. Me tocó ver muchos falsos parados usurpando espacios de oficinas ministeriales, incluso sin tener el Espíritu Santo. La verdad, eso lleva a la iglesia a una frustración, pues ella no puede ver y encontrar verdad, fidelidad. Entonces es necesario que la iglesia sea capacitada a través del ministerio de Efesios 4:11 para la obra del ministerio, porque los ministros le llevarán a usted, le capacitarán para poder ejercer ese discernimiento, ese entendimiento, para que usted mismo pueda ser capaz de reconocer la verdad, la voz de Dios. Usted sabe, está escuchando la voz de Herbert García ahorita, pero esta voz tiene palabras. Así, la voz de Dios tiene palabras, y usted sabe qué palabras tiene Dios escritas en la Biblia, y usted las reconoce, y la Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién? A Él. Amén. Al Señor. Amén. Al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Habló a través de su mensajero. Hemos tenido un ministerio. Amén. En el siglo XX, el ministerio del siervo, el ministro William Branham, el cual Amén. Nosotros hemos filtrado responsablemente por las Escrituras, hemos revisado al punto de que hasta este día no he encontrado algo que me haga pensar que se equivocó o que erró en cuanto a algo que es referente a lo ministerial. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, nos apuntó sólidamente a las Escrituras, nos trajo a una restauración, nos vuelve al Evangelio de Pablo, a recibir la bendición, la salvación, el nuevo pacto, a recibir el nuevo nacimiento a través de la palabra. Un ministerio que tiene luz para llevarnos hoy en el tiempo final a un mensaje de perfección, al tiempo presente, al mensaje presente, a la palabra de hoy. Por lo que definitivamente
estamos caminando hacia adelante, como dice el pastor Mervis, con el Espíritu Santo de Dios guiándonos fuera y dentro de nosotros. De esa manera, Él opera hoy en este ministerio quíntuple. Pastor Mervis, sus palabras de despedida, pastor. Bueno, siempre, ¿verdad? Un verdadero profeta, un verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, va a apuntar es hacia la Sagrada Escritura. Eso es lo que trajo el primer mensajero, que les fue fiel, como dice el hermano Branham en la primera, allá en las 7 edades, ¿verdad? La edad de Efesios. Él dice, este fue el hombre que Dios trajo, ¿verdad? Para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo dice, yo Pablo apóstol a los gentiles, ¿verdad? Y él también dice que, Pablo dice en la Sagrada Escritura que Dios jugará al mundo por su evangelio, por el evangelio del apóstol Pablo, ¿ve? Porque el evangelio de Pablo fue Cristo, y Cristo es el que condenará al mundo, ¿verdad? Es la palabra, ¿verdad? Y es la palabra la que nos cambia y nos transforma. Para uno, como le digo, la luz cuando vino, ¿verdad? Cegó a muchos, pero a otros no pudimos ver lo que Dios está haciendo en la escena, el tiempo presente, ¿ve? Y que en este quíntuple ministerio, un verdadero ministro siempre va a apuntar es a la palabra, no a desviarse de la Biblia, no a torcerla, no a dislocarla, como dice el hermano Branham. Un ministro no puede dislocar la palabra, no puede sacarla de contexto, sino traerla como la trajo Dios a través de el último intérprete, que fue el hermano William Mario Branham, ¿verdad? Y que hoy Dios está dando interpretación privada a su palabra a través de la novia. Es la novia con el mismo libro que trajo el hermano William Mario Branham, ¿ves? La novia es Apocalipsis 22:17, Apocalipsis 19:7, la novia es Efesios 4:11, Efesios 4:12 y 13, ahí está la novia. ¿Ves? Son las escrituras de la novia. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es el Espíritu el que nos está guiando a toda verdad, es el Espíritu que nos está recordando todas las cosas, y es el Espíritu que llenó al hermano Branham, es el mismo Espíritu que está llenando a la novia, es el mismo Espíritu que está guiando el ministerio quinto, es el mismo Espíritu, no es otro Espíritu, es el mismo Espíritu, ¿verdad? No son 7 espíritus, era el mismo Espíritu en 7 mensajeros. Es el mismo Espíritu en una novia hoy guiándola y mostrándole las profundidades de la Sagrada Escritura. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios nos siga guiando. Hablemos claro. Definitivamente, pastor, ese es el objetivo de estos programas, poder ser de ayuda a ella, a la iglesia. Pastor, desde Amén. ya extiendo una invitación para el próximo programa, donde estaremos hablando, Amén, pastor, de el ministerio falso, pastor. Estaremos amén, hablando de eso. Así que desde ya lo invitamos, pastor, y a ustedes también les amén. invitamos a ver el próximo programa de Hablemos Claro. Hoy llegamos al final, así que solo les decimos hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Amén.